Vamos a abrir el capítulo 13 del libro de los Jueces. Aleluya. Muy bien. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre en Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Muy bien. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto es como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y le pregunté de dónde, y no le pregunté de dónde ni quién era, y tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Gloria a Dios. Entonces oró Manoa a Jehová, a Jehová y le dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la oración de Manoa, y el ángel de Jehová volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente y avisó a su marido, diciéndole: Mira que me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú el varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Amén. Ahí nomás. Ya se oró por este mensaje, así que vamos a ver, hermanos. Esta lectura es tan hermosa, y si lo seguimos leyendo, hermanos, tiene mucho que decirnos. En el instante en que estamos leyendo, el Señor nos está hablando. Esta palabra tiene muchísimo que hablarnos. El tiempo sería corto si tratáramos nosotros de explicar.
Y según hablásemos cada día, sé que el Señor nos hablará de diferente manera. Pero hablamos aquí de Sansón. Y esta palabra habla de Sansón. Y esta palabra tiene un propósito para nuestras vidas, como lo tuvo en el tiempo de Sansón. Muy bien. Mire lo que pasaba, hermanos, en aquel tiempo. El pueblo se descarriaba y el Señor mandaba jueces cada cierto tiempo. Mandaba un juez y ese juez gobernaba por algún tiempo y el pueblo más o menos se mantenía. Moría ese juez y el pueblo se desbarrancaba otra vez. Porque así es el hombre, hermanos. No es que le miremos que este es mejor, el otro es mejor. Los hombres iguales somos. Si no fuera Cristo, estaríamos perdidos igualmente. Pero hay que mirar a Cristo. Y aquí estamos viendo a Cristo antes de su encarnación. Es Él, el ángel de Jehová. Entonces, pero si miramos a Sansón, del cual vamos a hablar ahora, viendo lo que pasa con nosotros. Sansón nos da un material para hablar de su vida, para hablar de él, para hablar de los tiempos, para hablar de las cosas, de los pecados y de las consecuencias que el pecado trae sobre la vida del hombre. Pero veamos aquí algo muy grande en el propósito de Dios. Manoa era un hombre de la tribu de Dan, pero nos da un detalle: su mujer era estéril. Con este relato, hermanos, nos da a entender de que en las manos de Dios no hay esterilidad. En las manos de Dios no hay nada que sea inservible. Pienso, ¿cómo es posible que el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, antes de venir en carne, estuvo allí en este asunto? Escogió a esta mujer estéril y se le presentó en el campo. ¿Que acaso no había, hermano, mujeres que producían hijos, una virgen por allí? Pero escogió a esta mujer. Tal vez esta mujer, hermanos, en su intimidad con Dios, oraba a Dios en lo secreto. Tal vez sin consultar con su esposo, ella pedía un hijo, porque en aquel tiempo era una afrenta que la mujer no tenga hijos. Era una situación muy terrible, muy degradante. Entonces esta mujer oró al Señor y el Señor le oyó por lo que aconteció. El mismo ángel del Señor vino y le dijo: mujer, tú eres estéril. Le confirmó, pero esto cambiará. Concebirás y darás un hijo. Pero ese hijo viene con un propósito. Así que las personas que hasta ahora piensan y dicen: no he producido nada, que esto no pasa conmigo, ¿cómo que pasa con el resto de gente? Pero a mí no, ¿por qué a mí no pasa esto? El Señor está mirando y el Señor está oyendo cada oración. Y el Señor está diciendo hoy: no te preocupes, porque a su tiempo yo haré contigo lo que tengo en mi plan. Tú eres algo especial para mí. Aquella mujer se estaba quejando y el Señor le dijo: tú eres algo especial. Y el mismo Dios se presentó para decirle esto: eres estéril, te sientes desechada, inservible, despreciada por los hombres, aún por el marido. Pero yo no te he desechado.
yo tengo algo especial contigo. He visto tu corazón y hoy te doy la respuesta. Vas a concebir y vas a tener un hijo, pero hay algo contigo. Gracias, papá. Gracias. Esto vas a hacer. Desde hoy en adelante te apartarás del licor. No beberás vino ni sidra ni cosa inmunda. Ojo, lo que el Señor advierte. Pero ella no se quedó ahí, le dijo al marido. ¿Cómo estaría, hermano, de emocionada esta mujer? Haber oído la respuesta a su corazón dolido, pidiendo. Fíjate que vino el ángel, un ángel vino, pero es un ángel diferente. Es un ángel que su aspecto no es como lo cuentan. Él mismo se paró allí en la chacra y me dijo con estas palabras, llenó mi corazón su presencia, que voy a tener un hijo tuyo. Pero ¿cómo es? ¿Cuál es su nombre? No me dijo. Mire, un hombre tan diligente, Manoa, con mi mujer no tiene hijo, y ahora que llega la oportunidad, voy a hablar con Dios, porque ella sabía que era el ángel, aunque era el ángel de Dios, era Dios, pero él habló con Dios. Él le dijo, Señor, ¿cómo es esto? Si yo voy a tener un hijo, ahora quiero que envíes al mismo ángel para que él me enseñe y me diga cómo debo criarlo, porque esto es algo especial para mí. Y Dios oyó esa oración y volvió a enviar al ángel para darle instrucciones a estos padres. ¿Cuánto descuido en los padres? Dejan al hijo criarse como ese hijo puede, en la calle, con las costumbres del mundo, con los consejos de otra gente. Él no permitió esto en su hijo, en su familia. Y el ángel le dijo, ya le di instrucciones a la mujer, pero no hay problema. Ahora repito, no habrá borrachera en la casa, ni comerán cosa cualquiera sin orar delante de Dios. Orarán por sus vidas, orarán para que esta mujer esté sana y conciba igual. No pongan nada inmundo en ustedes. No dejen entrar nada que pueda contaminar, porque el niño que van a nacer será nazareo para Dios, escogido para Dios, separado para Dios. ¿Cuánto papá y cuánta mamá quieren que su hijo sea para Dios, escogido por Dios y que viva para Dios? ¿Amén? No hay un amén. ¿No quiere usted que su hijo sea como Dios quiere que sea? Amén. Claro. Yo doy gracias a Dios porque mis hijos tienen que hacer lo que Dios quiere que hagan, aunque se descarrima un poco, pero ya son de Dios, entregados a Dios. Y mis dos hijas están aquí, gracias a Dios, aunque a veces no pueden, pero su corazón está pendiente. Gracias a Dios por eso. Y mis nietas y mis nietos son de Dios, entregados a Dios, dedicados a Dios. Ese es el deseo. Amén. Ese es el deseo de todo padre, de todo abuelo.
que crezcan, que caminen y que maduran y que produzcan delante de los ojos de Dios para Dios. Es lo mejor. Muchos quieren que su hijo sea ingeniero, sea médico, sea abogado. Pero voy a decirles, hermanos, que en el cielo no entran médicos ni abogados. En el médico no entran profesionales. En el cielo entran los siervos de Dios, los hijos de Dios, los santos de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, mire, y los padres cumplieron con todos estos requisitos, pero cuando nació Sansón, y cuando ya Sansón empieza a ser responsable de sus actos, mire lo que hace, hermano, Sansón. Miremos lo que hace. Qué privilegio de este Sansón, que el mismo Dios haya anunciado su nacimiento y haya dado indicaciones para su crianza y haya dicho que es escogido para Dios. Pero él se echó todo eso a la espalda. La Biblia habla, hermanos, que Sansón, el hombre más fuerte, más que Rambo, más que eso que se presenta, usó las fuerzas físicas antes de las fuerzas de Dios en su vida. Entonces, el pecado, hermanos, lleva y hace al hombre propenso a la derrota. Un hombre como Sansón, nacido para derrotar, él mismo abrió la puerta del camino de la derrota. Dice la Biblia que tuvo una experiencia con una primera mujer, y no buscó mujer en el pueblo de Israel, sino en el mundo. ¿Qué tal hombre para buscar mujeres entre los filisteos, entre los enemigos acérrimos de Dios? Este pueblo de Filistea eran cantidades de gente que explotaban y oprimían y perseguían al pueblo de Israel. Y Sansón, nacido por parte de Dios para derrotar a los filisteos, se fue y se mezcló con ellos y buscó mujeres entre las filisteas. De principio vemos que se metió con una filistea, y a esta él le descubrió un enigma. Él había destrozado a un león, dice la Biblia, con sus propias manos, con su propia fuerza. Y vio ahí que él tenía mucha fuerza. Como a un cuy lo seccionó al león. Y hizo un enigma y fue a los filisteos para que lo adivinaran, y no pudieron adivinarlo. Pero en su debilidad por la filistea le confesó, y esta filistea les transmitió a los filisteos, los cuales tuvieron el enigma, y Sansón tuvo que pagar una fuerte multa por ello. Y dice la palabra que fue y mató a 30 hombres y les quitó las prendas, porque él tenía que devolver 30 prendas por haber perdido en esa resolución del enigma. Teniendo esa experiencia, este Sansón se metió con Dalila. Y Dalila, hermanos, a Dalila le engañó como 3 veces, que su fuerza venía de tal o cual cosa. Pero a la cuarta, mire, hermano, el hombre puede meterse en cosas y hasta la tercera puede salir de alguna manera, pero la cuarta le descubrió el secreto a Dalila, pensando en que Dalila lo amaba, pero Dalila no lo amaba.
y él se vislumbró por ella. Ese es el engaño en que el hombre cae cuando moralmente se deja envolver en el pecado. Tantas veces, hermanos, Dalila fue y le oprimió la vida, le angustió la vida a Sansón, y este cansado le dijo que su fuerza estaba en su cabellera. Así que lo ataron sus propios enemigos, por la boca de él mismo cayó prisionero, por no confiar en el poder de Dios ni en aquel que lo había llamado y escogido, sino por confiar en sus propias fuerzas. Él fue a la derrota por sus propias palabras, por sus propias declaraciones, por sus propias debilidades, y cayó en prisión. Pero después de Dalila, él tuvo otra mujer, dice la Biblia que era una ramera, y en esta vez afrentó a su nación, a su tribu, a sus padres. Se sintieron tan avergonzados. Seguramente ellos dijeron: habiéndolo criado a nuestro hijo de la mejor manera para Dios, ahora ¿cómo resulta? Enemigo de Dios. Todos los dones y la fuerza que Dios le dio para derrotar al enemigo, hoy esa misma fuerza lo derrota a él. Él pudo derrotar a cualquiera. Mire, hermano, esta debilidad. El hombre puede derrotar a muchos hombres. El hombre puede conquistar muchas cosas. El hombre puede salirse con las suyas, pero no puede dominarse a sí mismo. Él pudo dominar, hermanos amados, porque dice, hermano, que cuando esta ramera lo engañó, él fue y cazó 300 zorras, y a esas zorras les ató una antorcha en la cola y lo soltó en los trigales de los filisteos y destruyó toda la cosecha de los filisteos. Solo lo hizo él. Y cuando esta ramera le descubre, él se escapa de sus enemigos y dice que se derribó el portón, la puerta de la ciudad de los filisteos, con todo puerta, con todo barrotes. Se los llevó sobre sus hombros hasta una montaña bien alta. Era un hombre que hacía temer a las naciones. A él le temían. Y él derrotaba de esa manera. Conquistaba de esa manera. Y las mujeres iban tras él. Él pensó que ya tenía conquistadas a todas las filisteas. Ya no eran 2 o 3, porque tuvo muchas. Él pensó que todas las filisteas eran de él. ¿Qué tal equivocación? Pudo dominar a la nación, pudo dominar a las mujeres, pero no pudo dominarse él mismo. Y cayó en este grave pecado. Hermanos, y cuando el pecado se enseñorea de uno, el pecado está buscando la puerta de entrada. El pecado busca y lucha y trabaja. El enemigo no le importa invertir tiempo en ese trabajo, pero él sabe que finalmente va a debilitar las fuerzas del hombre y el hombre va a ceder. Entonces Sansón, hermanos amados, no buscó la fuerza en Dios. Él usó sus fuerzas y cayó derrotado. Ahí vemos a Sansón derrotado. Sansón queda sin ojos. Sansón queda esclavo. Cuando ya se ve en esa situación, Sansón luchó. Le pidió a Dios. Le rogó a Dios. Porque él era escarnio. Él era un hombre que tenía que hacer reír a los filisteos, y los filisteos se divertían con él.
abusando de él, haciendo bromas y cuantas cosas con él. Ese es, hermanos, el juego cuando uno cae en el pecado. Entonces, cuando el hombre cae en el pecado, se vuelve esclavo, se somete a esclavitud. Sansón, viendo su situación, ya no podía hacer como antes. Ya las filisteas hasta asco le tenían. Ya él no podía hacer lo que hacía antes. Estaba esclavo, estaba expuesto a lo que hacían con él, y Dios lo dejó. Y continuó Sansón de esa manera. El pecado, cuando entra en el corazón del hombre, busca la forma más sutil, más suave, y ataca al hombre, porque el pecado sabe cuál es la debilidad del hombre. Mire, en Sansón le ofreció tantas cosas, le ofreció felicidad, dicha en el sexo, y él pensó que él mismo para él había descubierto la lujuria, y él tenía en el corazón ese pecado tan grande, difícil y terrible de lujuria. Él veía prácticamente en ese pecado desnudas a todas las filisteas, y los veía ya conquistadas, y él seguía en ese plan y no se dio cuenta que el pecado había entrado en él. Y cuando el pecado entra en el hombre, lo esclaviza, se vuelve dueño de él, porque acapara todos los puntos débiles en ese sentido. Vemos, hermanos, que hay hombres a los que Satanás los conquista a través de mujeres bellas. Vemos a David teniendo tantas mujeres. Cayó en el pecado grave con una. Entonces, el pecado ataca en ese sentido, por el lado débil que encuentra en el hombre. A otros lo conquista por la borrachera, y le pone sed tras sed, por más que tome agua helada, gaseosas, jugos. Está ahí latente en el paladar esa sensación de probar la cerveza o cualquier licor. A otros, aún siendo cristianos, aún siendo siervos de Dios, el enemigo no cesará de tentarnos. Otros de repente por la política. ¿Cuántos hombres de Dios que se han metido en la política hoy no son nada, hermanos? Son la vergüenza aún del pueblo de Dios. Son la vergüenza de su familia, porque muchos están presos, muertos. Otros por la fama. Hay hombres que, siendo usados por Dios, por ejemplo, como en la alabanza, en el canto, consagrados para Dios, se pusieron a filmar películas o a hacer cosas populares, hasta que se metieron en Hollywood, de donde deben alejarse más bien. Y hoy son nada, olvidados, caídos, derrotados, y muchos muertos en el pecado. Porque cuando el pecado domina, controla y no lo suelta. Son demonios que se apoderan del corazón del hombre y de la mente, y no lo dejan volver. Entonces, de esto el hombre de Dios tiene que tener mucho cuidado, porque el pecado esclaviza. El pecado toma control
de la mente y del corazón del hombre. Y el hombre puede pensar por la noche, mañana salgo de esto, y al día siguiente vuelve a hacerlo, porque el pecado le muestra el placer que puede encontrar y la fuerza que puede tener después para librarse de ello, pero no va a poder. Porque el pecado en ese sentido, hermanos, el pecado de la fornicación, por ejemplo. Todo hombre y toda mujer que ha caído en la fornicación y ya no se han casado, ¿para qué casarse? Dicen, si vivimos bien. Ellos piensan que de esa manera van a continuar y que nada malo les va a acontecer. Hay que pensar, hermano, muy delicadamente, porque el Señor ha dicho que el hombre se aleje de la fornicación, porque es un pecado que se comete contra el cuerpo. Y ese cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, se convierte en un artificio o en un instrumento de Satanás para causar el mal. El pecado entra muy suave, pero el propósito del pecado es, a través de su autor, Satanás, destruir a su víctima. Y finalmente lo va a destruir. Entonces, aquí vemos, hermanos, que cuando el pecado entra y uno le da cuerda, lo acepta, luego le agrada, el pecado lo esclaviza, lo vuelve esclavo y hace del hombre o de la mujer lo que él quiere. Porque en un ambiente, hermano, donde el hombre engaña a la mujer y la mujer engaña al hombre, la puerta está abierta al pecado. Y cuando no hay buena intención en el hombre y en la mujer, va a terminar en derrota y en la derrota de ambos. Entonces, esto, hermanos, vemos a través de Sansón. Esta difícil situación, un hombre que despreció los privilegios de Dios, un hombre que despreció el haber sido escogido por Dios, un hombre, hermanos amados, que fue la vergüenza de su familia, un hombre que hubiese sido el orgullo de sus padres, el orgullo de sus hermanos, y un servidor y un héroe contra los enemigos del pueblo de Israel. Él mismo se sometió y se esclavizó, de lo cual sus fuerzas físicas no le permitieron salir. El pecado, hermano, cuando entra en el hombre le ofrece muchas cosas, pero cuando lo atrapa y no lo suelta. Entonces, Sansón pudo hacer como hizo David, pero le faltó la valentía. David pecó, pero se arrepintió. Tuvo fuerza delante de Dios porque acudió a Dios, abrió su corazón a Dios y Dios le concedió el perdón. Le faltó la fuerza de José, porque José huyó de la tentación y no se dejó conquistar, no se dejó caer, aunque hablaron de él, aunque le castigaron llevándolo a la cárcel injustamente, pero Dios lo libertó, porque él tuvo dominio propio sobre él. David tuvo la valentía de pedir perdón. José tuvo dominio propio. Pablo pudo decir, todo me es lícito, pero no todo conviene. Pablo también dijo, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna. Entonces tenemos ahí a tres hombres, hermano, como ejemplo, y no Sansón. Entonces, cuando se cae en esto y se continúa y se da cuerda libre, de esto nosotros tenemos que tener conciencia y mirar lo que la palabra de Dios nos dice. Gloria al Señor. ¿Qué pasa con los hermanos? Están afuera. Entonces, hermanos, esto, tomemos conciencia y abramos nuestro corazón a esta palabra.
el usar la fuerza física, hermanos, aparte de la fuerza que nos ofrece el Señor, es que queremos pagar un precio muy alto por nuestra salvación. Sansón, por usar su fuerza y no acudir a Dios, su Señor, su Salvador, el que le hizo nacer en este mundo con un fin, con un plan, con un propósito, de hecho un gran propósito de Dios, cayó en sus propias fuerzas y se dejó engañar. Después de haber participado en tantos pecados con mujeres filisteas, él cayó preso de su propio destino, o sea, del destino que él escogió, y no el destino el cual le propuso. Finalmente dice la palabra que le sacaron los ojos, y luego lo mandaron moler en un molino, como un buey, como un caballo o como un burro. Él jalaba el timón de una máquina y lo hacía girar todo el día, desde el amanecer hasta el anochecer, bajo los escarnios de aquel valiente que fue, de aquel hombre valiente, de aquel hombre muy fuerte en la historia, pero débil en cuanto al pecado. Entonces, hermanos, él fue recluido, fue apresado, fue objeto de burla, de escarnio, de deshonra, de burla. Dios le concedió, porque Dios siempre concede a sus hijos una salida. Y la unción con la cual él nació, el Señor le devolvió al final de su vida. Él clamó a Dios que le devolviera lo que Dios le había dado. Clamó de todo corazón, y como Dios había establecido un plan con él, que él vino a este mundo, hermano, para derrotar al pueblo enemigo de Dios, a los filisteos, eso se cumplió. Pero ¿cuándo se cumplió? Cuando la gente, los filisteos, una multitud de filisteos fueron a un estadio para ver, para burlarse, para divertirse con Sansón. Él pidió a Dios finalmente y Dios le concedió que el Señor le diera la fuerza, le devolviera la fuerza para que él destruyera ese templo a los dioses filisteos y a la diversión filistea, ese estadio, ese lugar tan amplio. Le dijo: Señor, solamente haz que me acerquen a una de las columnas de este edificio y usa mi fuerza. Devuélveme, Señor. Haz conmigo lo que tú quisiste hacer, por lo menos al final de mi vida. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Qué es lo que pasó? Sansón, al unir esas dos columnas, derribó el lugar aquel. Derribó, hermanos amados, aquel edificio y mató a los filisteos, muchos filisteos. Entonces el propósito del hombre se cumplirá. El hombre quiera o no hacer lo que él quiere, al final Dios dice que Él es el que nos ha dado la vida y que Él nos ha formado desde el vientre de nuestra madre y nos conoce. En su libro dice, en el Salmo 139, que están escritas todas las partes del cuerpo del hombre. Y todo lo que Dios estableció para formar el cuerpo del hombre está en cada uno de nosotros, sin faltar una parte. Él nos escogió, Él nos hizo. Y en su libro está escrito nuestro destino. Pero muchos, amados hermanos, por esa situación, no están escritos en el libro de la vida. Y la Biblia dice que al final, cuando todos los muertos resuciten,
Porque no nos olvidemos que la iglesia va en la primera resurrección. Cuando Cristo aparezca en el día del arrebatamiento de la iglesia, de la verdadera iglesia de Cristo, no de cualquier iglesia. Porque el hombre puede llamarse yo soy de la iglesia de Cristo, pero Dios es el que da testimonio de eso. Así como Dios dio testimonio de Job delante de Satanás, le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? Cuando Satanás le dijo: vengo de dar vueltas por la tierra. Dios le dio una cachetada al diablo y le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? Sí, le dijo, pero yo no puedo entrar ahí porque tú lo defiendes. Y Dios garantizó el corazón de Job y le dijo: anda, tócale y verás que no me falla. Satanás le dijo: verás que te falla en tu propia cara. Y Job no falló. Entonces Dios da testimonio de los hombres que son fieles y sabe que en su corazón está el Señor y que no le van a fallar. Porque en la mañana no leí en el texto que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él no ha cambiado, Él es el mismo. Entonces Satanás comprobó eso, que Job no falló a Dios, y Dios garantiza de los corazones que Él conoce que no van a fallar. Entonces, bendito sea Dios. Aquí vemos a Sansón, hermanos, en el final de su vida, ciego, derrotado por sus afanes, por sus pecados, por sus adelantos, por sus lascivias, por escoger mujeres y mujeres y mujeres. Todo lo que le dio Dios para derrotar a sus enemigos y salvar a su nación, el pueblo de Israel, todo ese poder que le dio Dios, Él lo usó para conquistar mujeres. Hay hombres y mujeres en este mundo. ¿Qué se creía Sansón? Sansón se creía que era el más bello, el más simpático, el más atractivo. Tenía el espíritu del Don Juan, que le llaman aquí. Él pensó que todas las mujeres lo miraban a él y querían estar con él. Así hay mujeres ahora. Y así hay hombres ahora. Aún estando dentro de la iglesia están perdidos. Otros por la fama. Antes eran humildes y sencillos, mansos en la iglesia. Cuando lo eligieron ministros o diputados, venían a la iglesia con carros blindados. Y ellos eran ellos mismos. Muchos de ellos los he visto muertos, derrotados por usar la fama. Dios no nos ha llamado a ser famosos, sino a ser mansos, humildes, pero santos delante de Dios. Y Él vendrá por nosotros. Por eso le digo, Él viene y lleva a su pueblo en la primera resurrección, todo lo que son de Él. Pero los que no resucitan desde Adán hasta ese día de aquella resurrección, solamente resucitarán para recibir su sentencia de condenación y lanzados al lago de fuego. Entonces hoy es el día en que nosotros tenemos que reconocer que solamente por Jesucristo seremos salvos. Solamente Él en la cruz del Calvario pagó nuestro rescate con su muerte y con su sangre derramada. No hay otro sacrificio. Mucha gente dice: yo he regalado una casa para que ahí congreguen y por eso soy salvo. Mentira. No hay ningún sacrificio, ninguna obra que pueda superar al sacrificio de Jesucristo en la cruz. No lo hay. Nadie puede pagar su salvación. No hay dinero en el mundo, ni oro ni plata, para pagar ni por una alma. Pero la sangre de Cristo pagó por todos los que pueden venir y aceptar esa salvación gratuita, porque Él ya la pagó. Entonces, pero miren la palabra de Dios, hermanos. ¿Sansón sería salvo o sería condenado? ¿Qué me dicen ustedes? Miren la gracia de Dios. Sansón aparece entre los héroes de la fe del capítulo 11 del libro a los Hebreos.
Ahí está Sansón, por su fe. Finalmente él fue destruido por el pecado en esta vida. Quedó ciego. Fue el escarnio, fue el payaso de aquel tiempo. No tuvo libertad en su vida, ni gozó de su vida en este mundo. Sufrió terriblemente por su descuido y por su pecado. Eso es lo que pasa a los hombres hoy. Los hombres, hermanos, tal vez su salvación no lo pierdan, pero pierden sus bendiciones y las bendiciones establecidas para su familia, para su descendencia. La pierden por sus actitudes falsas, por su infidelidad, por su hipocresía, porque el Señor nos ha llamado a su iglesia para ser una iglesia santa, pura, obediente, aunque padezcamos pruebas, dificultades, pero con el Señor todo es posible, todo podemos atravesarlo, todo podemos cambiar. Aunque andes por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, dice la palabra, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Finalmente, hermanos, resucitaremos el día en que el Señor venga. Tocará la trompeta y nosotros, donde quiera que estemos, resucitaremos y el Señor nos llevará con Él. Pero el mundo quedará a expensas de la condenación masiva y eterna y para siempre en el lago de fuego. Así que hay tres cosas que tenemos que ver en Sansón. Exponerse al pecado es, hermanos, experimentar la derrota del hombre en este mundo. Exponerse al pecado es someterse en esclavitud del pecado, del cual Cristo ya nos hizo libres. Exponerse al pecado es pagar un fuerte precio, el precio que pagó Sansón para poder salvar su alma. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor, perdóname. Póngase de pie y dígale al Señor, podemos estar fallándole, hermano, tal vez en un pensamiento, tal vez con los ojos. Por eso dice la Biblia, no améis al mundo ni los deseos del mundo. Cuidado con lo que miran tus ojos, con el deseo de tu corazón. Cuidado, estés anhelando lo que no debes. Cristo superará todo y Él nos llenará de todo y nos dará la fuerza. Dijo Joel, el profeta, diga el débil, fuerte soy en Cristo. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendice esta palabra. Y este es tu pueblo, Padre, que delante de ti se pone de pie y reconoce que solamente tú eres el Salvador del mundo, que solamente tú tienes la fuerza suficiente y necesaria para hacernos vencer en todo terreno, en todo ambiente, en todo tiempo contra el enemigo. Solos no podremos llegar, solos no podremos sin tu ayuda. Así que hoy nos humillamos delante de ti y te decimos, Señor Jesús, tú que te despojaste, dejaste de ser Dios para venir a este mundo y te sometiste como hombre, y aún estando en la condición de hombre te humillaste hasta lo más bajo. Te hiciste obediente, siendo Dios, te hiciste obediente hasta la muerte. Y soportar esa muerte de cruz tan terrible, la crucifixión que se daba en aquel tiempo, el castigo más grande, más cruel en esta tierra, y que los hombres se burlaron en aquel tiempo. Pero cuando venga el final, ¿qué dirán? Viniste como Salvador, como Redentor, a morir por cada hombre.
Pero en este regreso ya no volverás así. Volverás como Dios, como juez, temible. Gracias por tener misericordia de nosotros, Padre, y que hoy nos sostienes. Porque sin tu poder, sin tu misericordia, somos nada. Mas nos ponemos de pie ahora y te decimos, Señor, aquí estamos. Porque esto hiciste en la cruz del Calvario. Este es el resultado de haber pagado por nuestra cuenta impagable. Este es el resultado, Señor, de tu muerte. No has muerto en vano, pues nos tienes aquí. Somos tuyos y para ti hemos nacido. Y por tu gracia y por tu buena voluntad nos haces permanecer. Y al final estamos seguros y garantizados que nos darás la vida eterna que nos has prometido, porque tú no fallas. Ayúdanos, Señor, en este camino, hoy y mañana y siempre hasta llegar. Ayúdanos, porque sin tu ayuda no podremos. Hoy te decimos, Señor, sálvame. Quédate en mi corazón, ven a mi corazón. Perdona todos mis pecados, todas mis maldades. Quita de mí todas mis inmundicias, mis hipocresías. Quita de mí toda mi lascivia, toda mi desobediencia, toda mi rebelión, toda mi deshonra. Quítalo de mí, limpia mi corazón y hazlo tu templo, Señor. Pues te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y renuevo mis votos en tu presencia. Ayúdame, ayúdame. Hoy confieso que no estoy solo. Tú eres mi pastor, mi Señor, mi Dios, hasta el final. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.